siente Lino después de escribir una película, prepararla, rodarla y que finalmente llegue a las salas de cine? ¿Qué se siente? O sea, ¿esperas ese momento como liberación, como un parto? En este caso siempre con expectación y con ganas de compartir la película, con nervios, ¿no? Pero en este caso también ¿sabes? Como con muchas ganas de ver cómo funciona la peli, ¿no? Qué acogida tiene, porque es una película que la primera sí que era más... Era tanto en el proceso de rodaje como de montaje, como cuando la vio la gente, era como más clara, ¿no? Salió más clara la peli, ¿no? Pero esta no, esta es más ambivalente, ¿no? Entonces me ha confundido mucho en ciertas recepciones. Entonces, bueno, pues tengo ganas de como que se vea de una manera más masiva para ver cuál es la respuesta. Bueno, ¿no? Esta película es Hamburgo, que es tu segundo largometraje, después de No sé decir adiós, que fue una película preciosa, de 2017, ¿verdad? Uh-huh. ¿De dónde surge la idea para hacer Hamburgo? ¿Por qué dices que has tenido una recepción así? Porque has estado en el Festival de Málaga presentándola. Sí. No sé si es que te ha llegado alguna opinión que te ha dejado un poco desconcertado. Bueno, a ver, partiendo de que estuvimos seleccionados para la sección oficial fuera de concurso, ¿no? Que ya las expectativas, después de haber ganado 5 biznagas con la primera, pues no siempre pensabas como que ibas a estar en sección oficial, ¿no? Entonces, ya partiendo por ahí, pues es verdad que dices, bueno, hay algo en la peli que no termina, ¿no? Quizá de encajar. Sí, es verdad que también como el recorrido internacional de festivales pues no ha sido el mejor, ¿no? de todos, pero entonces por eso, ¿sabes? Y bueno, había alguna también recepción de algún compañero o compañera pues que sí ha ido en otra dirección, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero que... Bueno, pero sí, o sea, es como con No sé decir adiós sí que tenía más claro, ¿sabes? O sea, cuál iba a ser como la respuesta, ¿no? O sea, y con Hamburgo no tanto. Ya. No tanto. Bueno, pero es una película, bueno, a mí me encantó. Me parece que el trabajo con los actores en particular, que también es una característica de la primera película, es excepcional y son actores de primera, además, de primer nivel. Y yo me imagino, por lo que veo, que ese trabajo actoral es primordial para ti a la hora de trabajar o sale sin querer. No, que va. Esto para mí es... Bueno, creo que es de las cosas que más disfruto, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Yo o sea, después de toda la formación más técnica, me interesé de manera muy peculiar en cubrir una formación que no había recibido en escuelas de cine, ¿no? Que era la dirección de actores y la interpretación, ¿no? Entonces, en cuanto pude, estuve estudiando años con mi maestro, ¿no? Que todavía sigue en activo, que se llama Fernando Piernas, un maestro, ¿no? Y estuvimos años, ¿no? O sea, un grupo de directores y guionistas, directoras, formándonos con él para poder encontrar un lenguaje común con el actor y con la actriz. O sea, que bueno, que es algo como que para mí fue importante, ¿no? Porque detecté que claro, que eso también tiene una técnica, ¿no? O sea, requiere una formación el trabajo con el actor y con la actriz. No es una cuestión básicamente de tienes que hacer esto porque eres así y ahora te sientes asá, ¿sabes? ¿No? Hay mucho más detrás. La formación actoral es muy, muy, muy compleja, muy extensa, y el conocerla es para mí fundamental a la hora de comunicarme con ellos y con ellas y poder optimizar los resultados, como creo que lo he hecho en las dos películas, pero eso requiere también de mucho trabajo, de muchos de ensayos, ¿no? Yo siempre
cuando llego con el calendario de ensayos al director o directora de producción, siempre se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, es un poco casi innegociable, ¿no? O sea, entre 4 y 5 semanas de ensayos, ¿no? O sea, y es lo que tuve en No sé decir adiós, es lo que he tenido en Hamburgo. Incluso te digo, en las series en las que trabajo y que puedo arrancar yo, también exijo ese tiempo, ¿no? Sí, a lo mejor es menos en televisión, pero sí, para mí es muy importante. Por eso a lo mejor te quieren tanto tus actores. Estuvo Jaime Lorente hablando maravillas de ti, y no es habitual porque la figura del director tradicionalmente es a veces como una especie de dios, ¿no? Dentro del rodaje que manda y que a lo mejor a veces no conecta tan bien con los actores, ¿no? Bueno, pues que yo creo que eso son no sé, me parece una imagen casi ya arquetípica del pasado, ¿no? O sea, yo por lo menos yo no funciono así, y mucho menos con los actores y con las actrices, ¿no? O sea, tengo muy buena relación con todos ellos y ellas, o sea, no solo con los que he trabajado en cine, sino en televisión. Tengo muchos amigos y amigas actrices y para mí es importante el establecer un vínculo, no personal, que al final también sucede, pero un vínculo emocional, y ¿no? Porque salen muchas cosas, ¿no? Al final estás trabajando con un material muy íntimo. Y bueno, yo les invito a que se sientan seguros, ¿sabes? Para poder trabajar desde ahí en un lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido para mí es algo como también que... O sea, esa predisposición sí que es natural e innata en mí, ¿sabes? Más allá de la formación. Entonces, porque sí es verdad que sí noto, ¿sabes? O sea, que más allá de que cuando yo hablo y puedo usar una terminología que ellos entienden, se relajan, ¿sabes? Porque dicen, bueno, hostias, aquí tenemos a alguien que entiende, que sabe mi oficio, ¿no? Por dónde vamos, sobre todo de cuáles son mis procesos y qué necesito. Entonces, bueno, pues sí tengo muy buena relación con, digamos, con casi todos los actores y actrices con los que he trabajado. Bueno, volviendo... dime. No, sigue. Y con Jaime, pues Jaime, claro, es que se ha lanzado a la piscina también, ¿no? Y para él era un reto interpretar un personaje en una frecuencia completamente opuesta a lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces el quitarle todas esas capas, digamos, que venía acumulando de personajes pues televisivos, que están muy bien, el galán, digamos, sí, bueno, el galán fuerte, el ganador, claro, ¿no? Y entonces, bueno, y el quitar todas estas capas para llegar a un núcleo vulnerable, frágil, trabajar la adicción, o sea, bueno, han sido muchas cosas y bueno, pues al principio había resistencias, claro, pero el tío al final creo que también ha hecho un trabajo muy honesto, muy valiente, y ahí está el resultado. Está espléndido. Y ella también, Ioana Bugarín, que es una actriz rumana, ¿verdad? Sí, ella es fantástica, y hay escenas durísimas, empezando quizá por la primera, que es muy, muy impactante. Y también está fantástica. ¿De dónde parte la idea de Hamburgo, que trata el tema de las mafias que tratan trata de blancas en la Costa del Sol? De mujeres. Sí, de mujeres. Sí. Es que trata de blancas. ¿No te gusta esa expresión? Bueno, es que bueno, si tú hablas por ejemplo, con APRAM, que es la asociación que nos ha ayudado a tal, es una terminología que no se utiliza. Que no se usa. Mira, eso no lo sabía. Siempre se aprende algo. ¿Y por qué no se usa? Pues porque es como, digamos, estamos excluyendo a la palabra mujeres. Y razas, ¿no? Colores, ¿no? O sea, de piel. Mira, ¿no? ¿Sabes? Como que claro que muy pocas son blancas, ¿no? De hecho, encima. Entonces. ¿De dónde parte la bueno, idea? Ahí tengo que hacer un timeline, ¿vale? Porque es como son tantos años. Y entonces lo he tenido que reducir así como unos hitos para que lo entendáis bien y que no nos vayamos mucho de tiempo, ¿vale? Entonces, A mí Hamburgo es un guión original que escribieron Pablo y Daniel Remón hace muchos años y que me lo ofrecieron cuando estábamos haciendo la promoción de No sé decir adiós.
Me ofrece Pablo y me dice, mira, yo no tengo tiempo, pero Dani, si le gustaría escribir contigo, ¿qué te parece? Entonces yo leo, entonces lo que perdura hasta hoy es el título y el personaje protagonista, que se llama Germán, y bueno, y comparte ciertas rasgos caracteriales, ¿no? Básicamente un personaje narcisista, infantiloide, evitativo, que se autoengaña. Que se autoengaña, que, ¿no? Como que evade la realidad, que invisibiliza el dolor, que... Entonces, eso es lo que ha perdurado de ese guión original. Entonces hubo un momento en el que yo, ¿sabes? Con ese material, al poco tiempo, yo digo, hostias, tenía ciertas vinculaciones con El adversario, ¿no? De Carrere, ¿no? La novela, sí, ¿no? Claro. Jean-Claude Roman, es verdad. Un mentiroso compulsivo, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, pero yo digo un momento que dije, hostias, ¿no? Aquí hay un thriller, ¿sabes? De repente, no un thriller al uso, pero... Entonces me apetecía mucho hacer ese género en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, el segundo hito, ¿no? El segundo punto de giro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería, ¿no? O sea, ¿en qué universo emplazamos este thriller, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar una realidad lo suficientemente cruel, contundente, para confrontarla a un personaje que es evitativo, que invisibiliza el dolor ajeno, que está en una continua huida, y cuál es esa realidad que le hace parar, ¿no? O que le confronta, ¿no? Y ahí llegamos a la trata. Algo evidentemente que yo ya conocía, no en profundidad, porque todos hemos escuchado de ello, pero es una música que todos tenemos aquí, pero que nadie se para realmente a escucharla. Y viendo un programa de Salvados de Jordi Évole hace mucho tiempo, cuando estamos en este proceso que se llama justamente Las Invisibles, y que yo por fin, o sea, por primera vez escucho testimonios de mujeres que han salido de la trata, entre ellas Amalia Tiganus, que es una de las grandes activistas hoy por hoy en este país en contra de la trata, pero también mujeres nigerianas, venezolanas, colombianas. Y entonces dije, hostias, es que esto es lo que necesitamos para confrontar a este personaje, ¿no? O sea, y ese fue el tercer hito, ¿no? Y a partir de ahí empezó un trabajo de documentación muy riguroso, donde nos han ayudado mucha gente, entre ellos APRAM, que es esta asociación a la que siempre estaré agradecido, y que, bueno, primero nos ayudaron, digamos, tanto la directora como mujeres que trabajan allí, pero finalmente pudimos hablar con mujeres víctimas de trata, y, bueno, esos testimonios fueron... Yo creo que los mayores regalos que me han hecho, ¿no? Esas 2 horas con ellas allí fueron, bueno, impresionantes, ¿no? Y bueno, y fueron esos testimonios fueron los que construyeron mayormente también el personaje de Alina, porque no tenía punto de vista Alina, hasta que dijimos, es que no puede ser, o sea, tiene que tener punto de vista, porque era un punto de vista único el guión, claro, el de Germán, pero llegó un momento que esa realidad empezó a ocupar la historia, hasta que ella, ¿sabes? O sea, ocupó también la historia con su punto de vista. De hecho, al fin, o sea, arrancamos con ella, pero bueno, sí es verdad que por guión no era así, ¿no? O sea, fue una edición de montaje. Empezábamos con ella y terminábamos con ella, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un poco el recorrido de un guión que ha mutado muchísimo, como puedes ver. Pero es que claro, por lo que me estás contando, con esa documentación, es que esa realidad que trata la película existe y está muy cerca de nosotros, ¿no? Que parece que... No, bueno, es que yo alucino, porque creo, sinceramente, por la exposición que ha tenido la peli... Lo hablaba con un compañero antes, ¿no? Que sí creo que es una película que está como un poco descontextualizada en lo que es el panorama del cine actual, ¿no? Donde es verdad que se tiende mucho, ¿no? A un cine autorreferencial, con cierto costumbrismo, ¿no? Naturalismo, ¿no? Cierta poética, y es verdad que creo que Hamburgo nace como a destiempo, ¿no? Como que es una peli más de hace 10 años, ¿no? Como que dices, hostias... ¿no? El neo-noir de hace 10, 15 años, ¿no? Y de repente dices, ¿no? ¿Qué película? Es una película antigua, ¿no? De repente, ¿no? O sea, como rodada en 16 milímetros. Rodada en 16, ¿no? Y con esta gente, con este vestuario que parecen de los 2000, ¿no? Entonces, pero no, es que esta historia es que sigue sucediendo, y sucede, pues bueno, ahora sobre todo más que en prostíbulos, en pisos
en pisos francos y bueno, y los países de captación siguen siendo los mismos y siguen siendo igual de, ¿no?, de engañadas, de esclavizadas y de, bueno, y de torturadas y esa es la realidad y sigue siendo la realidad a día de hoy en polígonos industriales, en locales de alterne, perdón, y sobre todo mucho allá con, ¿no?, sobre todo mucha explotación online y en pisos, ¿no? Claro, ahí hay un debate, lo sabes muy bien y lo sabrás muy bien haber tratado el tema. Hay incluso asociaciones que dicen, bueno, la prostitución siempre va a existir, es una cosa que es imposible acabar con ella, regularicémoslo porque hay mujeres que se dedican a esto de manera voluntaria. No sé si en ese debate te interesa entrar y te posicionas o estás hablando de otro en el que yo creo que no hay discusión posible, ¿no? La trata de mujeres, pues es un delito y es inmoral, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Claramente. O sea, pero no entras en el otro debate. Legalización, regularización. Bueno, ahora mismo, o sea, claro, es que la peli no sé, o sea, yo lino, Sí, ¿sabes? O sea, te pregunto a ti. O sea, sí creo que debería de haber una cierta regularización, más allá que, digamos, o sea, los delitos de trata, ahí sí que no hay una duda, ¿no? O sea, lo que pasa es, claro, que todo, o sea, todo es tan, porque la prohibición total no creo que sea efectiva, pero también, bueno, claro, de limitar las mujeres que sí se dedican a esto porque quieren, pero claro, o sea, porque quieren, porque quieren detrás hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedes medir el porque quieren? Es porque vienen de situaciones también de desarraigo, de exclusión. Entonces, claro, es porque quieren, es que también cómo lo mides. Entonces, bueno... Porque no tienen más remedio, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, es un debate muy complejo, que en donde hay muchas voces, donde yo no he entrado, ni entro, ni la película entra. Y ahora que hablo contigo, la verdad, sinceramente, no sabría... Ya. O sea, ni siquiera también el legalizarlo o el regularizarlo, pero claro, ¿cómo lo haces, ¿no? Ya. Para que las mujeres que realmente lo están haciendo lo hagan de una manera, o sea, eligiendo libremente, ¿sabes? Ya. Pero claro, es que ahí Ya. entran muchos matices, ¿no? Entiendo, perfecto. Cuando yo veía la película, pensé mucho en esta anécdota que seguro conoces, de Buñuel con Gabriel Figueroa, cuando trabajó con Gabriel Figueroa de director de fotografía. Y claro, Gabriel Figueroa enfocaba los cielos maravillosos, aquellos mexicanos, y hacía una composición estéticamente súper bonita, y Buñuel le dijo, bueno, ahora gira la cámara y entonces enfócate a lo oscuro, a la miseria. La película tiene esa cosa de, bueno, es la Costa del Sol, pero no vas a ver nada bonito. O sea, esta realidad es tan oscura que así es. No sé si, imagino que has buscado... o no, o así Las salió. localizaciones. Digo, claro, que toda la película, nada es bonito en la película, ni está embellecido, por así decirlo, de ninguna claro, manera. eso fue un trabajo de buscar la geografía de la película, conformar una geografía pues que viniese a englobar ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un trabajo de buscar localizaciones y de esos espacios básicamente tan crueles, ¿no? O sea, porque bueno, es que llegamos a rodar en dos burdeles, uno estaba en activo. Entonces, bueno, era toda la parte de la cocina y de una recepción estaba en activo, con lo cual entrábamos a rodar de 8 a 5 y a las 5 bajaban estas mujeres, ¿no? Y en otro, que es donde rodamos la mayor parte del prostíbulo, fue el prostíbulo más grande de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que cerró después de la pandemia, pero claro, todavía quedaba allí pues todo, ¿no? O sea, que ya aparte rodábamos de noche, en noviembre, con frío, o sea, realmente fue como desolador. Y esas carreteras, polígonos industriales, o sea, que fue todo conformar una geografía muy dura, claro, para contar una realidad muy dura, ¿no? O sea, te ibas a casa ¿sabes? Encogido, no solo del frío, sino
aquellos espacios tan tremendos, ¿no? En los que tuvimos que rodar, que tenían todavía el eco de... Pues de lo que estábamos nosotros reflejando justamente. Y si encima ponemos ya las chicas allí, las actrices, con esa luz se te encogía el alma. Sí. Mira, esa es otra pregunta que te iba a hacer, porque en un rodaje de un tema tan duro, yo no sé si hay momento para el respiro, para el solaz, o todo está comprimido en el tiempo y la realidad te supera, que se pasa todo el rodaje en esa pesadumbre. Yo lo viví muy así, porque aparte fue un rodaje que nos pasaron, o sea, fue de esas cosas que nos pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, también fue la elección de rodar en Super 16. Pues fue una apuesta, pero que de repente pues también nos dio muchos problemas al principio, porque claro, tienes que enviar el negativo, te vuelve de 2 días después, o 3 días después tuvimos problemas de foco con una de las lentes, hasta que supimos cuál era el problema, pues nos vinieron muchos dailies fuera de foco que tuvimos que hacer retakes, las noches, el frío, todo lo que estábamos contando. Yo, sinceramente, ¿sabes? Como que viví ese rodaje claramente como algo como muy... Mortificante. Sí, no, como muy aquí, ¿no? Todo el rato, ¿no? Sí, como sí. Bueno, como la película, sí, es sí, que sí. quizás se refleja eso de ida y vuelta, ¿no? Claro, son 2 películas muy distintas, no sé decir adiós de Hamburgo, pero yo veo varias cosas en común, no solamente el trabajo con los actores, por supuesto, y esa primacía del trabajo actoral, sino, por ejemplo, que no son temas agradables ni bonitos. Es el primero, no sé decir adiós, que era la despedida de un padre que se va a morir y 2 hermanas frente a ese hecho inexorable, y esta, por supuesto, tampoco. No sé si se ha dado así y piensas cambiar de registro pronto, o vas a seguir ahondando en el dolor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que creo que en ambas pelis el tema principal uno de los temas principales o el núcleo es a mí hay algo que me interesa mucho, que es nuestra habilidad para invisibilizar el dolor tanto propio como ajeno, ¿no? O sea, como nuestros mecanismos de defensa. De defensa, ¿no? De evitativos, de ocultar, de no ver, la negación, ¿no? O sea, de hecho, los 2 protagonistas de las 2 películas están la Carla de No sé decir adiós y el Herman Dakin, los 2 son adictos, claro, ¿no? Y bueno, pues claramente Carla se lleva a su padre, lo rapta de su casa para justamente no afrontar algo que sucede y que va a suceder y que está sucediendo, que es que se está muriendo. Pero en ese viaje ella deja atrás la muerte, que al final termina alcanzándola, ¿no? Y bueno, y en este caso es lo mismo, ¿no? Este Germán pues lleva evitándose a él, ¿no? A su herida, también son personajes muy desarraigados, ¿no? Ambos 2, está también el tema familiar, las secuencias de Jaime con Mona, ¿no? Martínez, que son impresionantes, ¿no? Que hace de su madre. Que se me pone el pelo de punta porque son brutales esas 2 secuencias. También tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Yo también al principio decía, hostias, macho, ¿qué coño esto es? ¿En qué momento he decidido yo hacer esta película y por qué la he hecho, ¿no? Porque está todo en montaje, cuando no la veía digo, madre mía, en la que me he metido, y digo, no tenía que haber hecho esto. Y muchas veces lo he pensado, no tenía que haber hecho esta película, porque digo, hostias, qué diferentes de la primera, pero luego al final tienen muchas cosas en común, sí. Bueno, otra cosa en común, el bingo. El bingo. Pero, sí. ¿qué pasa con el bingo? Bueno, pues mis padres eran muy bingueros, ¿no? Entonces... Ay, mi padre también. Bueno, también adicto también, pero... no, mis padres adictos no, pero les gustaba mucho, era muy generacional. Una España distinta, ¿verdad? Y a mí me llevaron cuando cumplí 18 años, me regalaron un paquete de Winston y me llevaron al bingo, figúrate, ¿no? Entonces, bueno, pues este mundo binguero... Eso desde luego marca. Y bueno, pues tengo dos guiones en desarrollo. Uno de ellos hay un bingo muy fuerte, sí, que estamos haciendo una adaptación de una novela de Esther García Llobet que se llama Sánchez.
Y bueno, luego tengo en desarrollo otra cosa que es una historia de amor. Entonces, bueno, es mi primera historia de amor. Por fin vamos a otro lado. Vamos a otro lado. A la hora de escribir un guión... Entonces, perdona. Entonces, claro, es como... Esto de invisibilizar o de tal, pues al final siempre termino hablando de cosas como que se invisibilizan, ¿no? Que pues la muerte, ¿no? En este caso la trata, ¿no? Entonces es el fracaso de uno mismo, ¿no? Totalmente, que sí, hay que ¿no? saberlo llevar. Digamos, las frustraciones o el dolor que acarrean, bueno, pues las relaciones paterno-filiales, ¿no? O sea, sí. Sí, ¿no? Porque somos más o menos de la misma generación. Nuestros padres no estaban tan acostumbrados a hablar con sus hijos, ¿no? O a hablar de cierta manera, y quizá esa es la barrera que se ve, a lo mejor no se ve en otros países, ¿no? Siendo las mismas generaciones. Totalmente. Sí, claro, es que no es... Bueno, claro, es que mi padre, aparte yo fui pequeño, mi padre pues es que vivió la guerra civil, ¿no? O sea, que fíjate qué generación, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, a la hora de escribir un guión, ¿piensas primero en palabras o piensas en imágenes? ¿O piensas en personajes? ¿En qué piensas primero cuando lo construyes? En personajes. Sí. De todas formas, o sea, yo soy guionista. O sea, soy guionista, pero un guionista que colabora con otros guionistas. O sea, yo soy un director guionista, ¿no? O sea, porque no podría decir que soy guionista, ¿sabes? O sea, soy un director. Sin embargo, lo eres, ¿eh? Que lo eres, ¿eh? Sí, que no. sí, pero no escribo, o sea, no, yo no escribo, o sea, no, desde el primer momento tuve muy claro que tenía que acompañarme de profesionales de la escritura, ¿no? Porque es que si no... entonces, no, yo lo que hago es siempre, desde no sé decir adiós, o sea, yo tengo una etapa como muy intensa de trabajo de mesa donde hablamos, ¿no? De la historia de los personajes y llegamos a pactar una escaleta, que es el esqueleto del guión. Una vez eso está clarísimo, ¿no? O sea, yo ahí me aparto y dejo en su caso a Pablo, a Dani, a Robert, ahora, ¿no? Y luego ya vamos trabajando sobre una primera versión que ellos me mandan, ¿no? Pero yo no escribo, o sea, no escribo ni una línea de diálogo, vamos, porque soy muy malo. Entonces tengo la gran suerte de rodearme de grandes guionistas con los que puedo trabajar y colaborar, y en ese sentido para mí es, bueno, pues maravilloso, ¿no? También en el caso de Robert y de Dani, ¿no? En Hamburgo, ¿no? El cine es algo que es tan cotidiano para nosotros, tan del día a día, que a veces se nos olvida lo difícil que es poner en marcha una película y levantar una película, ¿no? Hiciste varios cortos antes de llegar a No sé decir adiós, y me consta que No sé decir adiós fueron muchos años, ¿no? Para sacar adelante esa película, y años en los que no cejaste, o sea, no cejaste en el empeño. ¿Cómo se soporta esa presión? Hay un momento en que dices, mira, ya. ¿Qué ayuda a seguir cuando estás cerca de decir no voy a seguir? Bueno, en el caso de No sé decir adiós fue peor, ¿no? Porque ahí estaba todavía... O sea, justamente venía de México, salíamos de una crisis donde, ¿no? Pues bestial, ¿no? O sea, por eso me fui de España. Yo volví, pero bueno, no había ni un cuarto del trabajo que hay ahora mismo, vamos, ¿no? En audiovisual. Entonces fue más duro porque, claro, no, encima es como que tenías muy poco trabajo, pero bueno, era más joven, y entonces pues era como que básicamente había algo como de, o sea, hay que sacar adelante esto. El guión, o sea, nos costó mucho sacar, o sea, como que creía tanto en esa historia, ¿no? Y fue pues algo de... También yo soy muy cabezón, muy perseverante, y creo que todos en esta profesión lo somos de alguna manera porque es vocacional, ¿no? Y nos ha costado mucho también
digamos, hacernos un hueco, ¿no?, en esta profesión en la que es difícil. Todavía más antes, cuando había menos trabajo, ¿no? Porque ahora hay como bastante más oportunidades, ¿no? O sea, que los chavales y chavalas que salen de las escuelas tienen más oportunidades ahora mismo de poder encontrar, ¿no?, un hueco, ¿no? Y en Hamburgo se llevó mucho mejor, porque claro, yo ya estaba trabajando, ¿sabes? O sea, no he parado de hacer televisión. Después de No sé decir adiós, el proyecto en mi segunda peli iba a ser otra, ¿no? Yo estuve 2 años en desarrollo con Coral Cruz, que es una guionista a la que adoro, y con un guión muy interesante, pero que no logramos levantar, ¿no? Entonces, luego pues, dirigí el foco a Hamburgo y ahí empezó a... Pero claro, o sea, era como mientras que yo hacía series, ¿no? Entonces, bueno, pues es como más llevadero. Sí, era ¿no? más mejor que estar parado, ¿no? Y estar bajo el brazo con la película. Exacto, ¿no? Y aparte con más proyectos en desarrollo, porque el hecho de yo no escribir me permite poder trabajar a la vez en 2, 3 proyectos en desarrollo, porque yo puedo estar, ¿sabes?, como supervisando el trabajo, pues en el caso ahora de Bea o de Lucía o de gente que está trabajando en proyectos que estamos en desarrollo, porque yo no escribo, pero sí tengo como, bueno, pues este mes estoy con este mes estoy con el otro, pero puedo tener 2 o 3 proyectos a la vez en desarrollo, no solo uno, ¿no? Qué capacidad. Oye, te he leído que el final de No sé decir adiós era distinto en el guión. Sí. Ese final abrupto. Sí. ¿Se puede decir cómo era el final del guión? Pues es que ella seguía, o sea, de repente llegaba a esa puerta, sacaban al padre y ella, al ver el cadáver del padre, comenzaba a caminar por los pasillos del hospital. O sea, como ella no puede, ¿sabes?, como en esa inercia de no poder parar, ¿no?, de querer huir, hasta que llega un momento en el que, ¿no?, paraba en mitad de un pasillo. Le vencía la emoción, ¿no?, el dolor, por fin, el encuentro con el dolor, y ahí aparecía la hermana y se sentaban las dos. Era como más cerradito, ¿no? Ya. Más así, más cerradito de película, ¿no? Y se rodó, estaba rodado ese final. Pero la muerte no viene así. No. La muerte viene más como ese final, sí, que dejas en no sé decir adiós. Y total. luego también es curioso que el personaje de Carla protagoniza el cortometraje también Australia, que se rueda a la vez que esa película, que es algo que tampoco es normal eso. ¿Eso por qué se te ocurrió? Pues es que la verdad es que no me acuerdo. O sea, lo que sí me acuerdo es que pues financiamos ese corto, que lo escribimos, no sé por qué, porque Pablo y yo estábamos ya estábamos como hartos de esperar por no sé decir, bueno, pues venga, vamos. Yo creo que fue algo así como... Tú fratear a Pablo con la de trabajo que tiene en el teatro, como vamos. O sea, ahora le planteas, mira, tío, venga, vamos a escribir un corto, y te dices, sí, ya mañana. Pues era ya como veíamos que no íbamos a hacer la peli, ¿sabes? Digo, bueno, pues vamos a rescatar a esta mujer, porque claro, habíamos convivido con ella, con Carla, durante años, y ya era como parte de nuestra familia. ¿Cómo es posible que esta mujer no llegue a tomar vida, ¿no? Que interpreta a Natalie Poza, sí, increíble. Sí, y que llegue a la pantalla esta mujer. Entonces, bueno, vamos a hacer un corto y por lo menos le damos ¿no?, ese espacio, esa vida. Y luego pues se financió la peli y al final pues es una suerte de spin-off instantáneo, ¿no? Total, ¿no? Hubo muchos técnicos que llegaron al rodaje de la peli y se encontraron con que tenían que hacer un corto, y dije, bueno, ¿y esto qué es? Lo rodamos conjuntamente, ¿no? Pero sí, el corto responde a darle, o sea, a nuestra negación de que Carla no llegara a vivir. Ya. Más allá del papel. Se habían enamorado de ese personaje. Totalmente, sí. Como de Germán ya... Sí, la verdad es que son personajes muy fuertes y muy memorables. Solamente por eso, la verdad, si no tuviera otras cualidades que también tiene, merecería la pena ver Hamburgo. Tu caso me recuerda una frase que me ha dicho alguna vez la cantante Martirio, muy simpática. Ella dice que ella fue adulta prodigio.
Ajá. Porque cuando triunfó en el mundo de la canción ya, pues ya era madre y ya tenía cierta edad. No sé si tú te sientes un poco así. ¿Sientes que has llegado por fin a esta profesión? Sí, claro, sí. Llegué tarde, tengo esa sensación, pero tengo la sensación como que llego tarde un poco a todo. Hay una explicación para eso, que ya te la contaré en otro momento, pero sí, tengo la sensación de llegar tarde a todo. Lo que pasa es que estoy aprendiendo a aceptarlo y a decir, bueno, pues hay una razón por la que esto es así y lo importante es llegar, ¿no? Y bueno, pues no sé, decir adiós. Hostias, ¿no? O sea, fue una película que me regaló tantas cosas, ¿no? Me cambió la vida radicalmente, ¿no? O sea, y entonces la espera fue... bueno, pues ya se te olvida, ¿no? Un poco, ¿no? Todo lo que... aparte, bueno, mi padre no logró verla, pero mi madre sí, y la llevé a los Goya, y bueno, entonces, menos mal que no, la pobre mujer, después de todo el sufrimiento, dijo, bueno, al menos lo tenemos encaminado ya. Claro. Pero tengo la sensación que todavía me queda mucho todavía, ¿no? Claro. Y tanto en televisión como en cine, sí. Y creo que, no sé si Hamburgo y no sé decir adiós forman una especie de díptico, o a lo mejor ya lo hablaremos dentro de unos años, ¿no? Pero sí creo que los proyectos que vienen ahora nacen desde otro lado, o van por otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, y bueno, pues hay que... Sí. Espero que no tardar tanto para poder hacer la tercera película. Es que esa es otra cosa, porque claro, los tiempos, ¿no? ¿A qué se deben esos tiempos? ¿Tiene que ver con la financiación? ¿Tiene que ver con problemas técnicos? ¿Tiene que ver con la Bueno, con la espera de la equipos? financiación, claro, es que son muchas piezas. Es muy caro hacer una peli, ¿no? Son muchas piezas y cada pieza pues tienes que enviar un proyecto, tardan meses en responder, luego otra, entonces cuesta. Bueno. O sea que en el caso de Hamburgo también es que cambió de manos. También yo los primeros años estaba con el foco puesto en otro proyecto que no terminé, entonces por eso también se ha alargado tanto, ¿no? Pues espero que para la tercera no sean otra vez 7 años, porque si no... Bueno, vamos a disfrutar de Hamburgo, vamos a disfrutar de Totalmente. ver al niño crecer Sí. esperamos pronto la tercera, Lino. Claro que sí. Pues Lino Escalera, muchas gracias por venir aquí, me ha encantado hablar contigo. Igualmente.